Bueno, Dios le bendiga. Eh, porque van a hacer ruido. No, se las- Eh, qué maravilloso que es Dios, porque nosotros estábamos, la palabra no es preocupado, ¿no? Ocupado de que no sabíamos si podíamos estar en este lugar. Y resulta que Claudia le había mandado un mensaje a Mariana, que nos trajo el teléfono, para que pudiéramos estar acá. Y evidentemente Dios ya no había contestado antes de que nosotros. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que a veces estamos ocupados de más, para no utilizar la palabra preocupados, ansiosos, ansiedad va a decir la palabra de Dios, o afanosos, por cosas que Dios ya contestó de antemano. Bien, así que bueno, te invito a, si tenés alguna situación que estás viviendo así, que te está haciendo afanar, preocupar de más, que descanse, que Dios tiene el control siempre. Amén. Y vamos a seguir hablando, en este caso, del Espíritu Santo, pero lo que tiene que ver con nosotros, la vida espiritual, porque el poder de la vida espiritual es el título del mensaje, porque nosotros venimos hablando de quién, todo comenzó un domingo, que comenzamos a hablar de quién era, o empezamos a hablar de Dios, de las tres personas que componen a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y bueno, después nos explayamos, la necesidad que tiene el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, su obra, o la obra que realiza en cada uno de nosotros, la necesidad de de la llenura del Espíritu Santo y la necesidad de la intimidad con el Espíritu Santo. Bien, creo que más o menos era algo así que hemos tratado, pero el resultado de todo eso, lo que vimos, es una vida espiritual poderosa. Bien, sería bueno que sí, porque a veces se nos hace imposible recordar todo lo que vamos escuchando, pero siempre les animo a que retengan algo de cada domingo y bueno, eso va a hacer que, por lo tanto, en cuanto a lo que hablamos, por ejemplo, tengamos una vida espiritual poderosa. Bien, es poderosa por el poder que opera en nosotros y lo vamos a ver. El poder de la vida espiritual. Bien, vamos a comenzar leyendo, son algunos puntos breves, espero. Y el primer punto, la vida en el espíritu trae vida y paz. Bien, vamos a leer Romanos 8:6, luego te invito a que leas todo Romanos 8, que habla de cómo vivir en el espíritu. Bien, si vos te preguntás qué es vivir en el espíritu o espiritualmente, bueno, ahí vas a encontrar muchas respuestas. Bien, Romanos 8:6 va a decir que el ocuparse de la carne es muerte, la primera parte, pero nos vamos a quedar con la segunda parte que dice, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bien, y el otro día estaba escuchando a un hombre y se preguntaban, ¿no? Una conversación de gente no cristiana, ¿no? Y se preguntaban por qué ahora a nosotros nos resultan más cortos los años. Porque si así, abrí y cerrar los ojos, parece ayer que estábamos brindando, por así decir, y festejando y celebrando Año Nuevo y Navidad, ¿o no? Y ya estamos en el mes número 6 y hablaban dentro de su lógica natural, por así decirlo, y hablaban de esta circunstancia, que cuando eras chico vos ibas a la escuela, salías de la escuela y parecía re largo hasta que tu mamá te pegaba el grito pascual, venía a comer, parecía re largo, y ahora ya estamos en junio, julio, no sé yo qué, en junio estamos en junio, y pasó una vida encerrada, y ellos en su razonamiento decían, porque el hombre a medida que va creciendo, la persona a medida que va creciendo, que genera hábitos, genera rutina, genera acciones cotidianas que son repetitivas, entonces pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días y parecen todo iguales y todo lo mismo, que no tienen sentido, que no tienen propósito. Bueno, eso es el mundo, que no tiene vida y paz, que no se ocupa de lo espiritual. En la vida espiritual del Hijo de Dios tendría que ser todo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual, como vemos, dice que la vida espiritual o el espíritu cuando obra en nosotros, para que lo entendamos, eh, cuando nos ocupamos del Espíritu Santo en nuestra vida, lo atendemos, escuchamos su voz, lo buscamos, todo lo que ya dijimos anteriormente,
resulta en vida y paz. ¿Por qué? Porque trae propósito a mi vida. Bien, yo comienzo los días diciendo, no sé Dios, un ejemplo, ¿no? No sé Dios lo que tenés deparado para el día de hoy, pero yo quiero que tu presencia esté gobernando mi día, mis conversaciones, mis acciones, mi manera de vivir, de conducirme, de hablar, bueno, que esté marcada por tu presencia, ¿bien? Entonces, una vida espiritualmente fortalecida tiene propósito y eso trae vida y trae paz. Y los días pasan a tener otro valor porque yo lo tomo como una oportunidad más para honrar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, pero también para obedecerle. Y en esa obediencia está, por ejemplo, lo que vamos a hacer mañana, salir a evangelizar. Bien, entonces mi vida, decime si cuando te levantás, y recién alabamos y decíamos, cada día cantaré de tu amor. Bien, es una oportunidad nueva que tenemos de bendecir su nombre y de exaltar su nombre y de honrarle con nuestra obediencia. ¿Bien? ¿Y qué más vida y qué más paz puedes tener en tu vida que no sea estar en comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Bien? Nosotros vemos el mundo y lo que le falta es vida y le falta paz. Precisamente, ¿por qué? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo en su vida, porque no tienen a Jesucristo en su vida, pero nosotros que lo tenemos vida y paz. Amén, gloria a Dios, eso esperaba. Tenemos que tener vida y paz. Y si no la tengo, me tengo que preguntar. Y hay muchas personas. Y hay iglesias llenas de personas que no tienen vida y paz. Son una apariencia, son momentos, ¿bien? Entonces nosotros tenemos la vida espiritual como estamos viendo. El título es El poder de la vida espiritual. Evidentemente porque el Hijo de Dios debe vivir en ese poder y tener como resultado una vida poderosa, disfrutando la vida, pero teniendo paz también. Bien, y tenemos que vivir esta realidad. Bien, siempre la palabra de Dios a mí me confronta y me dice el modelo a seguir y eh, ¿cómo decirlo? Lo que espera Dios que nosotros vivamos a través del Espíritu. Bien, entonces yo debo analizar. ¿Estoy viviendo en paz? ¿Estoy disfrutando de esa vida gloriosa? ¿O tomando el ejemplo de estos varones que hablaban y decían, mi vida es un transitar día a día que no sé cómo llegué hasta acá, no sé cómo pasaron los 6 meses, qué aproveché? No, en la vida del Hijo de Dios tiene que ser totalmente intencional cada día. ¿Bien? Soy intencional a la hora de hablar, soy intencional a la hora de vivir, soy intencional a la hora de orar, soy intencional a la hora de buscar en la palabra la guía de Dios. Bueno, y tiene que ver con disfrutar esa vida poderosa que tenemos en el Espíritu Santo. Bien, que nuestra vida despliegue, muestre la vida y la paz que Jesucristo nos da. Bien, y el poder del Espíritu Santo. Ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo, porque tiene que haber un resultado. Bien, alguien que decía a veces que era lleno del Espíritu Santo y demás, hoy lamentablemente está alejado de las iglesias hace un montón de años. ¿Qué te quiero decir con esto? Está ligado con otro punto, no me quiero adelantar. Que nosotros podemos decir muchas cosas, pero vivirlas son totalmente distintas. ¿Bien? Entonces yo debo ocuparme del Espíritu, que me va a dar vida y me da paz. Esa es otra reflexión que yo puedo hacer. Bueno, como hijo de Dios no estoy experimentando esta vida. Puede pasar, no estoy experimentando esta paz. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero, bueno, debo ocuparme de la vida espiritual para gozar de esa vida y de esa paz. Bien, gloria a Dios por aquello que lo podemos experimentar, pero debemos crecer en este proceder y en este vivir. Bien, segundo punto que le quiero compartir el día de hoy, el poder de la vida espiritual. Dice el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Bien, ¿qué vamos a hacer mañana? A testificar. Bien, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bien, ¿y los testigos qué hacen? Cuentan algo que vieron, presenciaron y en nuestro caso,
Bien, esa es la atención que quiero. Bien, nosotros debemos testificar lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero lo que Jesucristo hizo en nosotros también. Amén. Ya recibí, ese es, lo reitero una y otra vez para que nos quede en nuestra mente y llegue a nuestro corazón. Esto es el resultado de una vida espiritual poderosa en el poder del Espíritu Santo. Bien, si a mí no me da ganas de compartir el Evangelio, bueno, tengo que analizar mi vida porque tanto el poder para hacerlo como el querer, Dios lo pone. Por su buena voluntad nos avisa, nos dice la palabra de Dios, nos advierte. Bueno, entonces yo debo analizar por qué no estoy queriendo o no, por qué no estoy desarrollando esto en el ámbito que me muevo. No te digo por el día de mañana específicamente porque, como siempre decimos que la vida cristiana es todos los días, 24/7. ¿Por qué en mi vida no puedo compartir de forma poderosa, efectiva, y esto no quiere decir hablarle a 50.000, sino efectiva y poderosa quiere decir que le hable al que yo tengo a mi alcance? Bien, entonces yo tengo que preguntarme si el resultado de una vida espiritual poderosa es, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es hablar de lo que Dios hizo en mí, un ejemplo, y no lo estoy pudiendo hacer. Bueno, debo analizar mi vida. Debo analizar mi vida de por qué no le puedo decir a las personas que mi vida ha cambiado a partir de Cristo, que ahora tengo vida, que tengo paz a partir de Jesucristo, que mi vida cambió para siempre, y poder invitar a los demás a que sean parte de esta felicidad y de este gozo y de esta alegría que es Jesucristo en nosotros. Bien, porque el poder ya lo tenemos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros y por ende podríamos, en potencial lo decimos, podríamos salir a evangelizar, podríamos hablar con mi compañero de trabajo, como siempre decimos, que esa es la meta con mi compañero de estudio, a donde yo voy, y tiene que ver con esta vida de poder y paz que hablábamos anteriormente, que los demás las conozcan, bien, que los demás los conozcan, que los demás lo puedan conocer a través de mí, porque ese es el poder de la vida espiritual. Nosotros recibimos poder, tenemos una vida espiritual fuerte para tener vida y paz, para ser testigos de Jesucristo. Bien, entonces mi vida no debería ser todos los días lo mismo. No, todos los días lo mismo, tengo que ir allá, tengo que ir allá, tengo que ir allá. No, todo lo contrario. Yo veo en cada día, en cada actividad, en cada situación que Dios me permite vivir, una oportunidad de exaltar su nombre, compartiendo el Evangelio y demostrando la vida que Él me dio a partir del Espíritu Santo en Jesucristo. Bien, esa es una vida espiritual poderosa. Bien, una vida espiritual poderosa no es que todo me salga bien, si bien lo puede ser de esa manera, que todo me salga bien y que todo me salga acorde a mi voluntad y que nada me moleste y que nada ocurra y que nada, no. Una vida espiritual poderosa es caminar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Bien, disfrutando la vida y la paz, como decíamos anteriormente, pero también disfrutando ese poder para que muchos puedan pertenecer al cuerpo de Cristo al igual que yo. Bien, eso es una vida espiritual poderosa. Bien, a veces decimos, qué poderoso ungido aquel varón, cuando nosotros tenemos al alcance el poder del Espíritu Santo y vivir aún mayores cosas que Jesucristo, porque Él lo dijo, mayores obras que las que hago yo van a hacer. Bien, y esa realidad la tenemos que vivir porque es para nosotros, para cada uno de nosotros. Bien, eh, siempre anhelo en mi corazón que la congregación crezca y crezca y crezca y crezca y crezca. eh, y, y- y uno se prepara para predicar para 100 o para 3, 4, 10, 20, lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras tanto llegue ese momento, yo en mi vida todos los domingos me voy a preparar como para 100. Porque esa es la intención del Espíritu Santo, ¿sí? Que obremos poderosamente, en el sentido de que, mientras tanto, hablamos de un ideal recién y que todo me salga como a mí me gusta, pero mientras tanto yo debo vivir una vida poderosa porque yo tengo el poder del Espíritu Santo. Sin mirar las circunstancias, ¿se acuerdan que debemos, para ser llenos del Espíritu Santo, no debíamos dejarnos guiar por nuestros sentidos o nuestros sentidos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo? Tiene que ver con esto. Las circunstancias a nosotros no nos afectan. Nosotros caminamos en el poder y vivimos una vida espiritual poderosa
viendo con los ojos que ve Jesucristo. Bien, vamos por más, como dice nuestro pastor. Esto recién comienza, pero mientras tanto, yo sigo en el poder del Espíritu Santo y me dejo gobernar por el Espíritu Santo y sigo haciendo y obrando conforme a su voluntad, pero mirando adelante, puesto los ojos en Jesús. Bien, y una de las maneras de honrar y exaltar nuestro nombre, porque muchas veces decimos exaltamos tu nombre, reconocemos tu nombre, y una de las mejores formas de exaltar y bendecir el nombre de Jesucristo es hacer lo que Él nos pide, ser testigo. No hay mejor honra para nuestro Señor Jesús que ser testigos de Él. Decirle a otros que Él cambió mi vida. Decirle a otros que ahora tengo vida y paz. Decirle a otros que también pueden, a pesar de las circunstancias, tener paz, como la que tenemos nosotros. Amén. Amén. Seguramente todos conocemos personas que le falta paz. Todos conocemos personas que le falta paz. Bueno, nosotros somos los encargados que conozcan al único que puede traerle paz en toda circunstancia. Decirle, a vos te falta paz como un día me faltó a mí. A vos te falta disfrutar la vida como lo hago yo, porque yo también vivía como vos antes de tener a Cristo. ¿Bien? Y Dios te va a utilizar con gran poder. Bien, punto número 3. Dios obra poderosamente en nosotros. Ese es el poder de la vida espiritual. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. Que lo podamos vivir si lo creemos. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Actúa poder en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. El poder está a nuestra disposición, siempre lo decimos. El Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Paracleto, que dice que está al lado nuestro para ayudarnos. Está, el Espíritu Santo está. Bien, y dice que es maravilloso este punto. Dios obra poderosamente en nosotros. Dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hoy, esta mañana, nosotros pedíamos algo y Él ya lo había respondido. Bien, y Él anoche lo había puesto en el corazón de alguien que obra maravillosamente, poderosamente, en el poder que opera en nosotros. Opera, no dice va a operar. Porque si tenemos vida espiritual es porque ya operó, está operando en nosotros. Y algo que opera es algo que está activo o debería estar activo en nosotros. Y el resultado es que nosotros le pedimos A y Él nos da B, C, D, F, G. Mucho más, dice que va a obrar mucho más poderosamente en nosotros de lo que pedimos o entendemos. Bien, de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces nosotros pedimos y Él nos da muchísimas cosas más que nosotros no entendemos porque nuestra capacidad es finita. Bien, para nosotros 1 más 1 es 2, pero para Cristo es 1 más 1, 2000. Dice que Él duplica la fuerza del que no tiene ninguna. En nuestra mente, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2. Tiene que haber algo para multiplicar. O mejor dicho, llevándolo a la matemática, 0 por 2, 0. ¿No? Volvemos primaria, si no. 0 por 3, 0. Pero para Dios, 0 por Dios, por así decirlo, porque Él multiplica donde no hay fuerza, Él multiplica. Donde no hay nada, donde nosotros no vemos nada, Él multiplica. ¿Bien? Donde no había nada, cuando creó el cielo y la tierra, Él habló y las cosas sucedieron. Bueno, ese poder opera en nosotros. Ay, pero me da miedo hablar. Si ese poder opera en nosotros, ay, pero tal circunstancia me apoca, me hace sentir menos. Ese poder que multiplica, donde no hay nada, Él hace, multiplica, crea,
opera en nosotros. Entonces, ¿cómo no vivir una vida poderosa, espiritualmente hablando? ¿Por qué? ¿Porque no podemos? ¿O porque a veces no se quiere? O a veces hay trabas, no es que no se quiere deliberadamente, a veces hay trabas en nuestras vidas que elegimos seguir como estamos o las personas eligen no oír la voz de Dios, lamentablemente. Estamos viendo que Él obra poderosamente en nosotros mucho más audantemente de lo que pedimos o entendemos. Bien, porque el poder proviene de Él. Entonces nuestra vida es poderosa en Él y debe ser poderosa en Él. Bien, si hay circunstancias que yo no puedo sobrellevar, que yo no puedo pasar, que yo no puedo enfrentar, bueno, rendite al poder del Espíritu Santo y decirle, Dios, entiendo a la luz de la palabra que donde no hay nada tú multiplicas, donde en mi vida hay circunstancias que me cuesta vivir, en el poder del Espíritu Santo yo lo voy a vencer. Bien, pero a veces decimos, no, Dios en esto se va a fijar, en que yo tengo vergüenza, en que yo me... No, Dios quiere utilizarte con gran poder y que tengas una vida poderosa para que puedas salir y ser testigo. Bien, y podamos vencer esas cosas que quieren alejarnos de Dios. Amén. Pero tenemos que entender esto, que Dios obra poderosamente en nosotros. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Actúa en presente, está actuando continuamente, quiere actuar, quiere seguir actuando, quiere seguir creciendo en nosotros. Pero, porque en muchas vidas se puede ver el obrar del Espíritu Santo y muchas otras no? Ahí entra en juego la santificación, ahí entra en juego, por así decirlo, en juego, ¿no? Se ponen sobre la mesa la santificación, la consagración, la decisión cotidiana, diaria, de seguir la voz de Dios. Bien, pero el poder actúa en nosotros. Bien, y debemos dar lugar a ese poder para que siga actuando en nosotros. Amén. Y vamos no solo conquistar Goulan, no solo conquistar Agote, no solo conquistar Mercedes, que sea para la gloria de Dios, sino nuestras familias también. Lo hablábamos el otro día, es lo que más cuesta a veces nuestra familia. El poder que actúa en nosotros obra de tal manera y va a obrar que aún nos va a dar cosas que no entendamos o mayor de las que pedimos. Bien, y tenemos que descansar en esta verdad, que hay un poder que actúa en nosotros y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Punto número 4. El hombre interior es fortalecido por el Espíritu. Maravilloso. Todo estos puntos que estamos viendo, vemos que apuntan algunas veces o muchas veces, o algunos de estos puntos, valga la redundancia, atienden precisamente esas situaciones que nosotros decimos, pero no puedo, pero soy débil, yo quién soy para hacer esto. Vemos que es Dios a través nuestro, ¿bien? Dice, el hombre interior es fortalecido por el Espíritu. Dice en Efesios 3, acá Pablo está orando por los de Éfeso y dice, yo doblo mis rodillas, y esa oración por la cual doblaba las rodillas era esta, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, si querés leer anterior, para que veas que es una oración que está haciendo Pablo y que puede ser una oración que repliquemos nosotros también. Puede ser, no, debería ser una oración diaria. Dice en 3:14 y al 16 leemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo doblaba las rodillas porque sabía que era necesario que para la iglesia de Éfeso, para la congregación de Goulan, para nuestra familia, para mi vida, el ser fortalecido. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso doblaba Pablo las rodillas, para que la iglesia de Éfeso
sea fortalecida en el interior, con poder por el Espíritu. Bien, porque esto es lo que una de las tareas del Espíritu Santo es fortalecer nuestro hombre interior. ¿Eso qué? ¿Qué es nuestro hombre interior? Nuestro espíritu, nuestra esencia. Eso que nos dice, avanzá en esto o detenete. El centro de voluntad de nuestro ser, ¿viste? En lo íntimo, que esa voz que te dice, sí, hacelo, no vayas, pensá. En tu interior, lo que maneja tu voluntad, ese es el hombre interior. Y Pablo oraba, y nosotros debemos orar, para que ese hombre interior que maneja nuestra voluntad, que es el centro de voluntad, sea fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Bien, porque ese centro de voluntad, nuestro interior, está viciado por el pecado y, como siempre decimos, va a querer correr contra la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos ser fortalecidos. Pero ¿sabes qué? En el poder de la vida espiritual, el Espíritu Santo obra de manera tal que ese hombre interior sea fortalecido por el Espíritu y, por ende, camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, entonces hay situaciones que cuando uno comienza en la vida espiritual, que antes no tenía cuando estábamos muertos, empieza, y esto me cuesta, y esto me cuesta un poquito más, y esto me cuesta dejar. Bueno, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que esas cosas que nos cuestan, ese hombre interior sea fortalecido de tal manera que vamos santificándonos, vamos entregando nuestra vida, nuestra voluntad, sometida a la voluntad de Jesucristo. Bien, pero el poder de la vida espiritual es que nuestro hombre interior, cuando no tenés ganas de leer la Biblia, sea fortalecido por el Espíritu Santo y digas, no tengo ganas, pero la voy a leer porque la necesito. El Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior. Cuando no tengo ganas de orar, doble mis rodillas como lo hacía Pablo para darme fortaleza y hacer la voluntad de Dios. Como decía Eva hoy, y lo expreso hoy abiertamente, por eso lo comparto, tuvo trabas antes de llegar, pero es el Espíritu Santo el que obra en su vida y en nuestras vidas cuando se nos representan esas situaciones y me dice, no, sobreponete y anda a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Entonces, no te digo que te convertís en un Robocop que no siente, que no ve y que no percibe nada a su alrededor, sino todo lo contrario. Cuando somos fortalecidos en nuestro interior, vemos lo que realmente necesitamos. Bien, entonces nos podemos sobreponer a esas batallas cotidianas en el poder del Espíritu. Él es quien fortalece nuestro hombre interior. Es quien nos ayuda en esa batalla que está en nuestro interior, como dice en el libro de Gálatas, que pelea nuestra vieja naturaleza contra el Espíritu para que nosotros no hagamos lo que queremos. Bueno, si nosotros vivimos una vida espiritual poderosa, nuestro hombre interior va a estar fortalecido por el Espíritu Santo, y en esa batalla interior que tenemos con esas situaciones que se nos representan, va a ganar la vida espiritual, va a ganar lo importante, lo agradable a Dios. Bien, pero necesitamos ser fortalecidos. Y el Hijo de Dios debe tener una vida espiritual poderosa. Bien, porque podemos, porque el poder ya actúa en nosotros. Ya actúa en nosotros. Ya actúa en nosotros. Amén, ya está actuando. Y debemos ser fortalecidos en el hombre interior. Bien, como siempre digo, la nombro a Eva porque está aquí, pero hoy voy a nombrar a dos hermanas de también, que son un ejemplo en la congregación de Luján. Una es Graciela Vitelín y Agustina Fernández. Todos los martes ellas dos, bueno, no importan los años que tienen, pero tienen varios años. Y las dos vienen despacito caminando, no en remilla hasta la puerta de la iglesia, no las trae al hijo, el nieto no la trae, vienen caminando, salvo que llueva mucho, Graciela, porque si no, si llovina va con el paraguas. Pero ¿qué te quiero decir? Que tienen varios años y ellas son fortalecidas en su espíritu, en su interior. Y todos los martes, con frío, hay un montón de personas que dicen, pues frío, pastor. Y ellas dos nunca las escuché decir que es frío. ¿Por qué? Porque son fortalecidas en su interior por el poder del Espíritu Santo.
Muchas veces apenas llegan caminando, como hay otros casos, pero son un ejemplo. Y debemos mirar esos ejemplos. Eso es ser fortalecido en el interior de su espíritu. Porque nosotros con muchos años menos, muchas veces se ve, no nosotros, cuando digo nosotros, los demás personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, muchas veces eh, tenemos fiaca y ya no vamos. Y bueno, y quizás falta esta fortaleza de nuestro hombre interior. Bien, traigo a estas dos personas porque el Espíritu Santo lo puso ahora como ejemplo, pero son un ejemplo verdaderamente, y se los digo yo a ella todos los martes, son un ejemplo, son un ejemplo. Y entonces uno dice, ¿y yo no voy ahí? ¿Qué excusa tengo? Una las ve que apenas llegan en el sentido de corporal, pero evidentemente lo que tienen fuerte es el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. No tienen ningún tipo de duda que los martes a las 7 de la tarde tienen que ir a la capacitación. En sus vidas no hay dudas, evidentemente, porque si no, no irían. Bueno, y ese es el resultado no del martes, es de una vida todos los días, diariamente, la búsqueda de ser fortalecida en su hombre interior. Entonces, cuando llega la prueba, la afrontan totalmente fortalecida. Es como aquello que me tocaba charlar el otro día con un varón que casi parte por el cigarro. Bueno, ahora deja el cigarro. Bueno, esto es lo mismo en el sentido espiritual. Bueno, vos no tenés que llegar a el límite cuando no da más para buscar la fortaleza del Espíritu Santo. Vos buscás la fortaleza del Espíritu Santo todos los días y cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga una decisión, yo voy a estar fortalecido de tal manera que voy a sobrellevar la circunstancia de una forma especial, como solamente el Espíritu nos puede añadir. Bien, pero es algo diario, bien, es algo diario. Y a la hora de que se nos representa una situación de que decido, bueno, espiritualmente yo voy a estar fortalecido y voy a decir, bueno, lo correcto es esto. Bien, en mi carne me conviene esto, pero lo que es agradable al Espíritu es esto. Bueno, voy por eso, aunque me cueste. Bien, y eso es ser fortalecido en el hombre interior. Que lo podamos vivir de esa manera. Amén. Seguimos adelante. El reino de Dios se manifiesta en poder. El reino de Dios se manifiesta en poder. Leemos 1 Corintios 4. 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Podemos hablar mucho, se puede decir mucho, pero el reino de Dios consiste en poder, en vivir una vida poderosa, en una vida diferente, totalmente transversal, se dice, a lo que hace el mundo. ¿Está bien utilizada la palabra? De vivir una vida totalmente contraria a la que lo hace el mundo. Leer luego 1 Corintios 4, y bueno, ahí está tratando todo un tema Pablo, pero evidentemente dice, bueno, pueden hablar muy lindo, pueden expresar muy lindo, se pueden hasta manifestarse de una forma clara y demás, pero el reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder en nosotros. ¿Bien? ¿Poder para qué? Para desarrollar todo lo que vimos anteriormente. Pero es poder, no se trata de palabras. Debemos ser poderosos en palabras y hechos, es decir, también la palabra de Dios. Pero tiene ese poder parte del Espíritu Santo que estamos hablando. ¿Bien? Y el poder se manifiesta en una vida totalmente diferente a los demás. Notoria, totalmente notoria. ¿Por qué? Por el poder que actúa en nosotros. Entonces, si ese poder actúa en nosotros y el mundo no lo tiene que ser notorio. Tiene que ser notorio. Una vida poderosa, llena de vida. Ya el primer punto que hablábamos, que tenemos que tener una vida llena de vida y paz, o una vida espiritual llena de vida y paz, ya es totalmente notorio. Una vida que tiene paz en este mundo es totalmente notorio. Una vida que es testigo de Jesucristo es totalmente notorio. Una vida que obra sabiendo que hay un poder que actúa en él es totalmente notoria.
Hay situaciones que como hijos de Dios la vamos a vivir, la vamos a enfrentar, perdón, de manera distinta que lo hace el mundo. Porque donde hay desesperación, en nuestra vida hay tranquilidad. Por el poder que actúa en nosotros trayendo convicción a nuestra vida de que nuestro Padre, creador del cielo y la tierra, que me sustenta, está a mi favor. Está a mi favor. Entonces, una vida poderosa. ¿Cómo no vas a vivir una vida poderosa si el Dios que, donde no había nada, creó todo lo que vemos? Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Cuando estábamos desesperados, nos trajo paz. ¿Cómo no vas a vivir una vida poderosa? ¿Cómo no podemos vivir una vida poderosa? Bueno, puede haber impedimentos, como dijimos anteriormente. No querer entregar totalmente mi vida a Cristo en el sentido de que me someto a tu voluntad, ese puede ser un impedimento. Pero el resultado de una vida verdadera, por así decirlo, una vida entregada a Jesucristo, es una vida poderosa. ¿Bien? Es una vida poderosa. Que cuando tenga 80 y pico, como decíamos anteriormente, los martes, ni se me cruce dejar de capacitarme o de prepararme como si tuviera 15 años. Eso es una vida poderosa. El estar aquí, a pesar del clima, eso es una vida poderosa en Cristo. El mañana disponer mi día para hacer la voluntad de Dios, eso es una vida poderosa. Bien, esa es una vida, el resultado de una vida gobernada por el poder del Espíritu Santo. Bien, cuando otros tiran la toalla, una vida poderosa, sigue con la toallita acá como los boxeadores, no se da por vencido nunca, por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Bien, y debe ser marcada nuestra vida poderosa, sobre todo en las decisiones que yo tomo día a día. Bien, porque se requiere de poder, de lo alto y de la manifestación de su poder para todos los días caminar contrariamente a la voluntad del mundo. Esa es una vida poderosa. Cuando lo demás, el mundo, las personas actúan por conveniencia, una vida poderosa es actuar conforme a la voluntad de Dios y no a lo que me conviene a mí. Bien, el tema es qué entendemos nosotros por una vida poderosa. La palabra de Dios nos enseña que una vida poderosa es una vida totalmente sometida a la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad. ¿Qué dirías vos de alguien que casi se muere 3 veces? ¿De alguien que cuando compartía el Evangelio los demás se dormían? ¿Qué dirías vos de alguien que lo azotaban? ¿Qué dirías vos de alguien que vivía encarcelado? ¿Qué dirías vos? ¿El mundo qué diría de una persona así? Pobre tipo, pobre infeliz. ¿Qué es lo que está haciendo? Y esa es la vida de Pablo. Y nos presenta como una vida poderosa en Cristo, fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es para nosotros una vida poderosa? Ahí está el tema. ¿Qué es para nosotros una vida poderosa? Porque la palabra de Dios me enseña que una vida poderosa es, reitero este concepto, una vida totalmente sometida a la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios, afrontando las situaciones que nos toca afrontar. Eso es una vida poderosa. ¿Bien? Eso es una vida poderosa. Una vida poderosa es la de Jesucristo, que Él venía y sabía lo que venía a hacer y lo hizo igual, a pesar de su padecer. Eso es una vida poderosa. Bien, eso es una vida poderosa. Esa es una vida poderosa. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder que actúa en nosotros. Amén. La oración eficaz tiene gran poder. Este es otro punto del poder de la vida espiritual. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El poder de la vida espiritual es tener la capacidad de entender, porque Dios determinó un montón de cosas que van a suceder y nosotros no las sabemos y nosotros intercedemos
Y cuando mi vida sea el resultado de una vida espiritual plena, mi oración va a ser acorde a la voluntad de Dios y va a ser respondida. Espero que me entiendan lo que quiero decir, lo reitero. Dios determinó un montón de situaciones en nuestra vida que nosotros no entendemos, no sabemos, familiares enfermos, hermanos que están padeciendo. Bueno, Dios determinó en cada una de las situaciones algo para sus vidas, ¿bien? Y nosotros intercedemos. Cuando ¿se acuerdan que nosotros decimos que, o entiendo yo este versículo de la oración eficaz del justo puede mucho, y me gusta llamar la atención en esa palabra eficaz? Yo creo que se vuelve eficaz la oración del justo cuando es acorde a la voluntad de Dios. ¿Bien? Porque yo puedo estar orando por un montón de cosas, pero si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. ¿Bien? Entonces se vuelve eficaz mi oración o la oración del justo cuando concuerda o está en la misma sintonía de la voluntad de Dios. Y ese es el resultado de una vida plena. ¿Bien? Cuando mi voluntad está sujeta a la de Él. Entonces el Espíritu Santo añade a mi vida la capacidad de ver como Dios ve, de entender como Dios entiende y de pedirle conforme agradable a la voluntad de Dios. Bien, ahora, oramos creyendo esta realidad que cuando yo oro las vidas pueden transformarse, no porque yo oro, sino porque oro conforme a la voluntad de Dios. Oro conforme al sentir de Dios. Oro y deposito toda mi confianza en el Dios creador de la tierra. Bien, uno cuando ora debe orar creyendo, no dudando nada, va a decir el libro de Santiago también. Y debemos tener, no esa soberbia de decir, bueno, deja que oro por vos, vení, y te libero en el nombre de Jesús. No. Bien, una vida espiritual poderosa tiene la capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios, creyendo que Dios va a obrar en toda situación. Bien, y Dios obra. Dice la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros, o sea, que tenía problemas, que tenía tentaciones, que tenía dificultades como vos y yo, y oraba y Dios le respondía. Bien, por eso la palabra de Dios nos habla constantemente en este sentido. Mirá, no depende de vos, no porque vos orés, no porque vos ores lindo, no porque vos emplees buenas palabras, sino que se vuelve eficaz cuando orás conforme a la voluntad de Dios. Y eso sucede cuando hay una vida espiritual poderosa por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, y nos añade la capacidad de ver como Dios ve y ver lo que realmente las necesidades que hay en cada circunstancia. Bien, pero la oración eficaz tiene gran poder. Bien, entonces ¿qué debemos hacer? Orar. Orar. Miren, hagamos este ejercicio mental. Miren si cada uno de los miembros de todas las iglesias oraban por sus compañeros de trabajo, abiertamente. No digo que no se haga, no estoy diciendo eso, pero ¿no creen que sería más otro el resultado de las vidas de las personas que nos rodean? Si cada uno tiene la capacidad de orar específicamente, de orar por ellos presencialmente, en el sentido, me dejá orar por vos, más allá de que lo hagamos de nuestras casas, que está bien y muy bien, pero sería lindo que la otra persona pueda saber que yo estoy orando por ella. Orar creyendo que Dios va a liberar, que Dios va a sanar, que Dios va a traer salvación, que Dios va a cortar todo mal hábito, que Dios va... Yo debo tener ese tipo de oración. ¿Bien? ¿Cuántas situaciones cambiarían si nosotros depositáramos toda nuestra confianza en Dios sin dudar? Sin dudar. ¿Bien? Y debemos tener esta conciencia y este sentir. Bueno, Dios determinó algo y quizá está esperando que alguien ore, porque lo estableció así. Vuelvo a reiterar, no porque yo sea poderoso, sino porque Dios lo determinó así, obrar a través de la oración de sus hijos muchas veces, para que Él se lleve toda la gloria, para que Él sea reconocido. Bien, Dios puede sanar así, sin que nosotros le pidamos. Y hay un montón de circunstancias
Dice, antes de que tú hables, yo ya conozco lo que me vas a decir. Y muchas veces, como el caso de hoy, lo reitero porque no es casualidad, sino causalidad, él ya respondió antes que nosotros oráramos. Él ya había respondido. Pero hay situaciones que él determinó que la persona escuche de parte de nuestra boca que vamos a orar a un Dios todopoderoso y que Dios la va a librar para que Él se lleve toda la gloria. ¿Él la puede sanar igual? Sí, obviamente, pero él decidió que juguemos un papel en el sentido, y utilizo la palabra jugar por decirlo, que nosotros tomemos un papel o asumamos un papel como hijos de Dios de decirle a los demás, hay un Dios poderoso que te quiere sanar, hay un Dios poderoso que te quiere salvar, hay un Dios poderoso que te quiere liberar. ¿Me dejás orar por vos? Y orar, y orar, y orar, ¿bien? Y orar, y orar, y orar, y orar, y una y otra vez, por el afligido, por el perdido, por el que tiene su vista nublada de tal manera que el enemigo no permita ver la necesidad que se grita, no sé, pero debemos orar más genuinamente y abiertamente y deliberadamente, ¿bien? Intencionalmente también, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿bien? Y último punto que te quiero compartir, el poder de la vida espiritual, renovación espiritual diaria. Dice 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Ese es el resultado de una vida espiritual poderosa. Bien, puedo tener unos kilos de más, me puede doler la rodilla cuando está por llover, me puede doler la espalda si duermo mucho, no sé, le estoy describiendo a mí. Eso puede pasar en nuestra vida, pero en nuestro interior se va renovando día a día. Y ahí entra el ejemplo de las dos hermanas y de Eva también, de que a pesar de las circunstancias, a pesar de sus dolencias, a pesar, Dios va renovando nuestro hombre interior diariamente. Y es un volver a empezar todos los días en el sentido de, no que empezamos desde cero, sino que la vida espiritual tiene sentido. Tiene sentido que hoy estemos aquí. No vinimos porque teníamos que venir. Venimos a adorar a nuestro Dios, a escuchar su palabra y a salir fortalecidos, vemos hoy, en nuestro hombre interior, para que podamos honrar su nombre mañana, y para que podamos honrar su nombre pasado mañana, y para que podamos honrar su nombre toda la semana. Y es algo cotidiano, es el resultado de una vida espiritual poderosa. Bien, no importa en el sentido de los achaques que podamos tener en nuestro cuerpo, sino va a depender de cuán fortalecidos estemos en nuestro interior. ¿Bien? Porque hemos tenido 20 años y un dolor de tobillo y nos fuimos a la iglesia con un dolor de tobillo con 20 años. Un ejemplo que doy. Y quizá ahora tenemos 40 y un montón de achaques más, pero se sobrepone la fortaleza de nuestro hombre interior a cualquier circunstancia. ¿Bien? Y es necesario, y vemos que es necesario que el hombre interior se renueve día a día. Bien, y ahí vemos una vez más a la luz de la palabra que debo fortalecer mi comunión con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo todos los días. Dice que es renovado día a día, porque Dios sabe lo que afrontamos, Dios sabe nuestras dificultades, Dios sabe nuestra cáscara esta corporal que se va desgastando, Dios lo sabe. Entonces también sabe y nos anima a través de la palabra de Dios, mirá, vos te tenés que renovar todos los días porque si no va a ser imposible, papi. Parece que nos dice, solito no podés con las batallas que tenés que luchar. Y quizá vos digas, ahí yo no tengo una vida tan compleja, pero tomar la decisión de poner las manos en el arado, como dice la palabra de Dios, y no mirar atrás, ya es una lucha diaria. El no decir, vale la pena, no, me quedo allá, que es más cómodo. Allá no requiere ningún tipo de esfuerzo. Vivo, subsisto, moriré algún día y listo. En cambio, le dice la palabra de Dios que lo que todos ponen la mano en el arado no pueden mirar atrás, no deben mirar atrás. Y eso, no mirar atrás, requiere una renovación diaria. ¿Para qué? Para que no se vuelva una vida espiritual monótona, tradicional, religiosa,
de actos que sé que debo hacer en determinados días y momentos, y comportamientos que debo tener en determinados días y momentos, ¿bien? Y esa renovación diaria va a provocar en nosotros el anhelar, el aprovechar cada día como si fuera el último, ¿bien? Pero eso lo va a provocar el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar a nuestro amado Dios para que podamos vivir esa vida espiritual poderosa que está a nuestro alcance, que no está lejana, que está en nosotros, actúa en nosotros, dice la palabra de Dios. Bueno, que podamos analizar nuestra vida y decir, bueno, sí, estoy viviendo una vida poderosa, no, no estoy viviendo una vida poderosa, y anhelar poder vivirla, bien, cada día más. Señor, en nombre de Jesús, gracias te doy por un domingo más que nos permite estar aquí. Gracias porque entendemos que necesitamos, Señor, reflejar en nuestra vida diaria el poder que actúa en nosotros y a través nuestro, Señor, en nombre de Jesús. Te pido por a cada uno de nosotros y cada uno de los miembros de la congregación fortaleza en nuestro interior, en fortaleza en nuestro hombre espiritual, como decir, en nuestro hombre interior, Señor, en nombre de Jesús, como dice tu palabra, para vivir cotidianamente esta vida que es agradable a ti, disfrutando de la vida abundante que hemos recibido en Jesucristo, disfrutando de la paz que nos dio Jesucristo, como dice tu palabra también, y que los demás puedan ver, Señor, lo que un hijo tuyo puede vivir en medio de la tormenta. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser personas que cada día anhelen, busquen y necesiten, Señor, del poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias te doy una vez más por este tiempo, porque si nos has traído hasta aquí, es porque quería que escuchemos esta palabra y sobre todas las cosas que la podamos vivir y compartir. Muchísimas gracias te doy por mis hermanos aquí presentes y no cesamos de interceder por aquellos que no han podido venir. Señor, acude a cada necesidad conforme a tu voluntad. Creemos que en este tiempo vas a estar sanando a los que están enfermos, vas a estar liberando a los que están enyugados, a los que están atados, a los que están pasando por valles de lágrimas y de muerte, como dice tu palabra, pero tu palabra también dice que no temeremos nosotros cuando estemos en esa circunstancia porque tú estás con nosotros. Gracias Dios, porque ya damos por hecho que estás atendiendo cada necesidad y has librado a cada hermano conforme a tu voluntad. Y no cesamos de orar por la congregación para que pueda, Señor, haber crecimiento espiritual en primer lugar y de ese modo va a venir y va a llegar los frutos, Señor, de personas y de almas que se vuelquen y se la jueguen por ti. Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te doy y oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.